Pasivos. La definición está en la RT 16 4.1.2. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar un activo o a prestar un servicio a otra persona, o es altamente probable que ello ocurra, y cuando la cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable, y se deberá hacer en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de un cierto hecho o a requerimiento del acreedor. Clasificación. Según el plazo, pasivo corriente o de corto plazo, se debe cancelar dentro del plazo de los 12 meses luego del cierre de ejercicio. Pasivo no corriente o de largo plazo se debe cancelar luego de los 12 meses después del cierre. Según el objeto, en dinero, ya sea moneda nacional o moneda extranjera, en bienes o en servicios. Y según la probabilidad de que ocurran, ciertos son ineludibles o contingentes, no se tiene certeza de la concreción de la obligación. A los efectos de la exposición, los ciertos se llaman deudas y los contingentes se llaman previsiones. Deudas. La definición está en la RT9, capítulo 3, B1. Son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Clasificación según su origen. Comerciales por compra de bienes de cambio. Préstamos por transacciones financieras. Remuneraciones y cargas sociales que están relacionadas con los empleados dependientes y son para con los empleados y para con otros organismos. Cargas fiscales que surgen por impuestos nacionales, provinciales y municipales, anticipos de clientes, dividendos a pagar y otras deudas, que surgen por causas que no son ninguna de las anteriores, como puede ser compra de bienes de uso y propiedades de inversión. Las otras clasificaciones son iguales que las clasificaciones de los créditos. Previsiones. La definición está en la RT9 capítulo 3 B2. Son aquellas partidas que, a la fecha de los estados contables, representan importes estimados para hacer frente a contingencias que probablemente originen obligaciones para el ente. Las contingencias pueden suceder o no. La pregunta ¿es altamente probable que ocurran o es poco probable que ocurran? Para esto se establece una probabilidad, que es igual a los casos favorables sobre los casos posibles y siempre se encuentra entre 0 y 1. La contingencia es un hecho aleatorio. Hay contingencias que son altamente probables, otras que son remotas y otras que no son ni probables ni remotas. Las normas no dicen nada al respecto, pero se puede decir que si la probabilidad de que ocurra es menor al 0,5 es una contingencia remota, y si la probabilidad es mayor al 0,5 es probable. Estas contingencias tienen distintos tratamientos contables y algunas de ellas no constituyen previsiones. RT 17 4.8. No se tienen en cuenta las contingencias favorables. Las desfavorables se reconocen cuando derivan de una situación o circunstancia existente a la fecha de los estados contables, la probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta y sea posible cuantificarlas en moneda de una manera adecuada. Con las remotas no se hace nada. Cuando no es ni probable ni remota, o cuando es probable pero no podemos estimarla, se debe aclarar la situación o el hecho mediante una nota en la información complementaria. Algunas previsiones son por demanda judicial, por garantías de fábrica, etc. Contingencias en las normas internacionales. Están en la RT 37, provisiones y pasivos contingentes, y en la NIF para pymes, sección 21. La provisión es equivalente a la previsión de las RT de la FAPSE. Es un pasivo cuyo vencimiento o cuyo importe son inciertos. Para reconocerlo se debería poder estimar su importe y tener alta probabilidad de suceder. Pasivos contingentes son las contingencias remotas, las contingencias ni probables ni remotas, las contingencias probables que no podemos estimar. Medición inicial, RT 17 4.5. Pasivos en moneda por compra de bienes o servicios. Se mide por su precio de compra al contado, y si no hay, se utiliza el valor descontado del importe futuro a entregar. Pasivo en moneda por transacciones financieras. Se mide a través de la suma de dinero recibida. Si la deuda es sin intereses, se estima el valor descontado del valor a devolver a una tasa I.
pasivo en moneda por refinanciaciones. La medición se hará sobre el valor descontado de la suma estimada a pagar a una tasa de mercado. Otros pasivos en moneda se miden a través del valor descontado de la suma a pagar a una tasa de mercado. Pasivos en especie. Si son asumidos contra la recepción de dinero, se medirán por la suma recibida. En los restantes casos se los registrará al valor corriente de los bienes o servicios a entregar. Mediciones posteriores o al cierre. Pasivos en moneda por compras, refinanciaciones o transacciones financieras. Si se cancela el vencimiento, al costo amortizado. Si se cancela por anticipado, al valor descontado a la tasa de interés que el acreedor esté dispuesto a cobrar. Otros pasivos en moneda, si se cancelan al vencimiento, al valor descontado a la tasa de interés de la medición inicial, y si se cancelan por anticipado a la tasa de interés pactada por el acreedor. Pasivos en especie. Si los bienes están en posesión del ente, al valor de los bienes. Si hay que comprarlos al costo de reposición y si hay que fabricarlos al mayor valor entre el costo de fabricación y la suma recibida. Los pasivos en moneda extranjera se deben convertir a moneda nacional al tipo de cambio vendedor vigente a la fecha de la medición, y las previsiones se miden por su valor estimado. En las normas internacionales, la NIC 39 aplica las mismas opciones que la RT 17 y en las NIF para pymes las secciones 11 y 12 también aplican los mismos criterios. Impuesto a las ganancias, RT 17 5.19.6. Ya en la RT 16 se menciona el impuesto a las ganancias, también en la NIC 12 y en la NIF para pymes sección 29. Algunas empresas no están alcanzadas, como los entes sin fines de lucro y las cooperativas. Las demás empresas tributan usando el siguiente método: ingresos menos gastos más ganancias menos pérdidas igual resultado antes del impuesto, menos el impuesto a las ganancias igual al resultado después del impuesto. El resultado contable que surge de aplicar las normas contables es diferente al resultado fiscal, el cual surge de aplicar las normas que impone el fisco, en este caso es el AFIP. Si se aplica el criterio de lo devengado, el impuesto a las ganancias se debería reconocer como devengado y se calcula aplicando la alícuota establecida por ley al resultado contable. Pero la ley exige que se calcule sobre el resultado fiscal, generando así un impuesto corriente, que es el impuesto que se debe pagar. Las diferencias entre los dos saldos surgen por varias causas, pero principalmente surgen porque los criterios de medición de activos y pasivos son diferentes. Esas diferencias pueden ser permanentes y transitorias. Las permanentes afectan al resultado contable pero no al resultado fiscal, por lo que no tienen efecto hacia el futuro. Se reconocen contablemente pero no se calculan para el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, los intereses de plazo fijo que no estén grabados con el impuesto a las ganancias. Las temporarias se producen y se compensan en distintos ejercicios. A su vez pueden ser imponibles, que generan pasivos por impuesto diferido, o deducibles, que generan activos por impuesto diferido. La regla es que si el activo contable es mayor que el activo fiscal, es una diferencia imponible, que genera un pasivo por impuesto diferido. Si el activo contable es menor que el activo fiscal, es una diferencia deducible, que genera un activo por impuesto diferido. Si el pasivo contable es mayor que el pasivo fiscal, es una diferencia deducible que genera un activo por impuesto diferido. Y si el pasivo contable es menor que el pasivo fiscal, es una diferencia imponible que genera un pasivo por impuesto diferido. Un pasivo por impuesto diferido es un impuesto a las ganancias que se debería pagar en ejercicios futuros. Un activo por impuesto diferido es un impuesto a las ganancias que se debería recuperar en ejercicios futuros. Cuando en un ejercicio tenemos un quebranto en lugar de una ganancia, y si la ley lo permite, se puede generar un activo por impuesto diferido, igual al monto del quebranto multiplicado por la alícuota del impuesto a las ganancias. Procedimiento: armar el activo, pasivo y resultados antes del impuesto de las ganancias con los valores contables. Armar el activo, pasivo y resultados antes del impuesto a las ganancias en base a los criterios impositivos que fija la ley. Encontrar diferencias y clasificarlas en temporales y permanentes.
clasificar las temporales en imponibles y deducibles, aplicar la alícuota del impuesto a las diferencias imponibles para obtener los pasivos por impuesto diferido, y aplicar la alícuota del impuesto a las diferencias deducibles para obtener los activos por impuesto diferido. Reconocimiento. El asunto es: impuesto a las ganancias, activos por impuestos diferidos, a impuesto a las ganancias a pagar, a pasivos por impuesto diferido. El impuesto a las ganancias es igual al resultado contable por la alícuota. El impuesto a las ganancias a pagar es igual al resultado fiscal por la alícuota. El impuesto a pagar va al estado de situación patrimonial, al pasivo y a las cargas fiscales, ya sea corriente o no corriente. Y el impuesto a las ganancias va al estado de resultados. Para hablar de exposición hay que ver la RT9. En el estado de situación patrimonial, en créditos, los activos netos por impuesto diferido se presentan por separado en el activo no corriente. Y en deudas, los pasivos netos por impuesto diferido se presentan por separado en el pasivo no corriente. En el estado de resultados se debe presentar desagregado en la proporción que influye en el resultado. En la información complementaria hay que hacer una conciliación entre el impuesto a las ganancias y el impuesto corriente. La interpretación 3 explica qué pasa en la revaluación de los bienes de uso. Matemáticamente, el impuesto a las ganancias es igual a el impuesto corriente más los pasivos por impuesto diferido menos los activos por impuesto diferido. Eso fue pasivos e impuesto a las ganancias.